Una viuda embarazada, aislada en una frontera hostil, cargaba las cenizas de un pasado de fuego y la desconfianza del mundo. Pero en un guerrero apache herido, halló un reflejo de su propio dolor y soledad. Juntos, un hombre sin tribu y una mujer sin fe, enfrentaron la violencia para forjar un hogar. En el silencio, él la eligió como su refugio, y ella lo eligió como su esperanza, demostrando que del cuidado mutuo puede nacer una familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga, y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En las afueras de San Lorenzo, donde el viento aullaba en lugar de las voces humanas, una mujer embarazada vivía con los fantasmas de un pasado que la había traicionado. Su soledad estaba a punto de ser interrumpida por un hombre cuya vida pendía de un hilo. La cabaña de Elisa Vance era una mancha solitaria en las colinas áridas. Un refugio construido no solo con madera vieja, sino con desconfianza. El mundo le había quitado a su esposo en un incendio que devoró más que su hogar. Le arrebató también la fe en la bondad de los demás. Ahora, su único universo era el contorno de su vientre creciente y el diálogo silencioso que mantenía con la vida que llevaba dentro. Aquel día, el cielo tenía el color del acero, y el aire frío de finales de otoño prometía una tormenta. Elisa estaba en el cobertizo. El hacha subía y bajaba con un ritmo constante mientras cortaba leña para la noche. Cada golpe era una forma de oración, un acto de pura supervivencia. «Pronto, mi pequeño», susurraba al viento, una costumbre que en el pueblo cercano alimentaba los rumores de su locura. «Solo un poco más, y encontraremos un lugar donde nadie pueda volver a hacernos daño». No le importaban sus juicios. Su único plan era dar a luz en paz y luego desaparecer. Borrarse del mapa de un mundo que solo le había ofrecido dolor. Fue entonces cuando una lluvia helada comenzó a caer, pinchando su piel como agujas de hielo. Al levantar la vista, vio algo que no encajaba en su paisaje desolado. Una figura oscura que se tambaleaba en medio del campo, y que finalmente se desplomó sobre la tierra húmeda. Su corazón se detuvo. El instinto le gritó que se encerrara, que fingiera no haber visto nada. Un extraño solo podía significar problemas, y ella ya había tenido suficientes para toda una vida. Pero otra parte de ella, una fibra de compasión que creía muerta, se negó a obedecer. No podía dejar a un ser humano morir en el umbral de su casa, sin importar quién fuera. Con el corazón martillándole en el pecho, corrió hacia la figura caída. Era un hombre apache. Su ropa estaba desgarrada, y una mancha oscura de sangre se extendía por su costado. Estaba inconsciente, su rostro marcado por la lucha y el agotamiento. El miedo y el deber lucharon una batalla feroz dentro de Elisa. Ayudarlo era un riesgo inmenso. Los hombres de San Lorenzo no verían con buenos ojos que diera refugio a un nativo, y menos a uno herido, pero abandonarlo era una sentencia de muerte. Una crueldad que ni siquiera su corazón herido podía permitirse. Con un esfuerzo que la dejó sin aliento, lo arrastró a través del barro y la lluvia hasta el calor de la cabaña. Lo depositó con cuidado sobre una manta cerca del fuego. Sus manos temblaban mientras evaluaba la herida. Era profunda, pero no parecía haber dañado ningún órgano vital. Mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes, Elisa comenzó a limpiar la sangre y la suciedad con un paño húmedo. En ese momento, sus dedos rozaron la frente febril del hombre. Fue el primer contacto humano significativo que había tenido en casi un año. Un toque que era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía viva, capaz de sentir algo más que su propio dolor. Mientras limpiaba la herida con cuidado, sus dedos encontraron algo duro metido entre los pliegues de su ropa. Tiró suavemente y sacó un trozo de tela, sucio y medio quemado. Al desdoblarlo bajo la luz del fuego, el corazón le dio un vuelco. Era una insignia militar estadounidense, el águila y las estrellas apenas reconocibles. La pregunta la golpeó con la fuerza de una ola. ¿Quién era este hombre en realidad? ¿Un guerrero enemigo, como decían en el pueblo, o una víctima de la misma crueldad que ella conocía tan bien? El extraño despertó no con un grito, sino con un silencio tan profundo que parecía un abismo. Sus ojos, oscuros e insondables, se abrieron lentamente y se fijaron en Elisa. En ellos, ella no vio la ferocidad de un salvaje, sino el reflejo de su propia alma perdida. Un cansancio que iba más allá de lo físico. Él la observó desde el suelo,
Su cuerpo se tensó como un resorte, cada músculo listo para la acción, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Elisa contuvo la respiración, con la mano instintivamente sobre su vientre, esperando una explosión de violencia que nunca llegó. Con una calma que no sentía, se acercó y le ofreció un cuenco de agua. Sus miradas se encontraron sobre el borde del cuenco, y en ese instante, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Él era un náufrago, y ella era la orilla inesperada en la que había encallado. Él bebió lentamente, cada sorbo un esfuerzo visible. Ella le dejó un trozo de pan y un plato de sopa de hierbas en el suelo, antes de retirarse a una distancia segura, de vuelta a su silla junto al fuego. Los días siguientes transcurrieron en una rutina callada, una danza muda en el pequeño espacio de la cabaña. La comunicación entre ellos era un lenguaje tejido con gestos y miradas. Él nunca hablaba, y ella no hacía preguntas. La insignia militar que ella había escondido en un cajón pesaba en su mente. Un secreto sin resolver entre ellos. Tlanúa, pues así se llamaba aunque ella no lo supiera, pasaba las horas observándola con una intensidad tranquila. Notó cómo el chal gris que ella siempre llevaba no lograba ocultar del todo la curva de su vientre, y cómo, cuando creía que nadie la veía, susurraba palabras de consuelo a la vida que crecía en su interior. Él fingía no darse cuenta, un acto de respeto hacia la privacidad de su salvadora. Elisa, a su vez, lo observaba a él. Estudiaba la forma en que su cuerpo comenzaba a sanar, la manera en que se movía con una gracia contenida a pesar de sus heridas. Qué frágil es la confianza, ¿no creen? Nace en el silencio, se alimenta de pequeños gestos y puede cambiar el curso de una vida. Para Elisa, el primer brote de esa confianza llegó una tarde. El pestillo de la puerta principal llevaba roto desde la última tormenta, dejándola vulnerable a los vientos helados y a cualquier otra amenaza. Era un recordatorio constante de su soledad. Ese día, mientras él descansaba, ella lo vio tomar el cuchillo que usaba para comer. Su corazón dio un vuelco, pero él simplemente se sentó junto a la puerta y con una paciencia infinita comenzó a tallar una pequeña pieza de madera. Horas después, cuando ella regresó de revisar sus trampas, encontró el pestillo reparado, encajando perfectamente. El gesto, tan simple y práctico, la conmovió profundamente. Fue como si alguien hubiera arreglado una pequeña grieta en su propio corazón. Por las noches, el pasado de Tlanúa lo visitaba en sueños. Gemía en una lengua gutural que ella no entendía. Su cuerpo se agitaba por una fiebre que iba y venía. Los nombres y lugares que murmuraba eran ecos de un mundo perdido. En una de esas noches, incapaz de soportar su sufrimiento, Elisa se acercó. Dudó un instante, su mano suspendida en el aire sobre él. Luego, dejando a un lado el miedo, le colocó un paño húmedo y frío en la frente. Bajo su tacto, los murmullos atormentados cesaron, y su respiración se hizo más profunda y tranquila. Él no se despertó. Pero en la quietud de la noche, algo cambió. La línea entre carcelera y prisionero, entre salvadora y amenaza, se había borrado por completo. Una mañana, el frío era más intenso que de costumbre. La pila de leña junto al hogar estaba peligrosamente baja. Elisa se preparó para salir, sintiendo el peso de su embarazo en cada movimiento. La simple idea de balancear el hacha la llenaba de agotamiento. Pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. Justo en el umbral, había una pila considerable de leña seca, perfectamente cortada y apilada, mucho más de lo que ella podría haber reunido en un día. Levantó la vista y lo vio. Tlanúa estaba de pie junto al cobertizo, a una distancia prudente, con el hacha en la mano. La miró por un largo instante, un reconocimiento silencioso de que ahora él también cuidaría de ella. Luego, sin esperar agradecimiento, se retiró a la sombra del granero, desapareciendo como un espíritu del bosque. Era su primer acto claro de protección, una promesa silenciosa de que ella ya no estaba sola. Elisa sintió que una calidez se extendía por su pecho, una sensación que había olvidado por completo. Llevó la leña adentro, su corazón un poco más ligero, pero no sabía que su pequeño santuario, su refugio del mundo, ya no era un secreto. Desde la colina que dominaba el valle, una figura a caballo observaba la cabaña con un catalejo. El humo que se elevaba de la chimenea, antes un solitario signo de vida, ahora se había convertido en una señal, una baliza que había atraído una atención
no deseada y peligrosa. La primera tormenta de nieve llegó con un visitante indeseado, cuyo caballo dejó huellas oscuras en la blancura inmaculada, como una promesa de violencia. Los copos caían lentos y espesos, silenciando el mundo y envolviendo la cabaña de Elisa en un sudario blanco. Ella estaba adentro, junto al fuego, cosiendo una pequeña muñeca de trapo, cuando el sonido de un caballo la hizo levantar la vista. Su corazón se encogió. Tlanúa, que estaba limpiando unas pieles en el otro extremo de la habitación, se quedó inmóvil. Su cuerpo se convirtió en una estatua de alerta. Ambos sabían que la paz que habían construido era tan frágil como el cristal. El jinete que se materializó fuera de la niebla helada era la misma figura que había observado desde la colina. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero no había nada respetuoso en su postura. Era un hombre alto, con un guardapolvo largo y una mirada fría que parecía catalogar cada debilidad a su alrededor. Se quitó el sombrero, revelando un cabello grasiento y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tlanúa se deslizó hacia la sombra más profunda de la cabaña. El cuchillo que Elisa le había dado apareció en su mano como por arte de magia. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Buenas tardes, señora, dijo el hombre. Su voz era falsamente amable, un aceite rancio que no lograba ocultar el metal que había debajo. Elisa se obligó a salir al porche, cerrando la puerta detrás de ella, creando una barrera con su propio cuerpo. El frío la envolvió. Mi nombre es Caleb Rourke. Estoy buscando a un hombre, un perro salvaje de piel roja, para ser exactos. Se escapó de la justicia. No lo habrá visto por aquí, ¿verdad? El insulto en sus palabras hizo que la sangre de Elisa hirviera, pero mantuvo su rostro impasible. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero por encima de él, un instinto protector feroz comenzaba a arder. No he visto a nadie, respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. Vivo sola. Los ojos de Rourke se entrecerraron, recorriendo la cabaña. Se detuvieron en la chimenea, de donde salía una columna de humo más densa de lo que una sola persona necesitaría. Luego, su mirada bajó hacia la pila de leña recién cortada junto al porche, un trabajo demasiado pesado para una mujer en su estado. Finalmente, sus ojos se posaron en el vientre de Elisa, claramente visible ahora sin el chal. Su sonrisa torcida se amplió. Ya veo. ¿Un bebé en camino?, dijo, saboreando las palabras. Felicidades. Sería una verdadera lástima que le pasara algo a la madre. Las tormentas de nieve pueden ser muy peligrosas aquí fuera, tan lejos de cualquier ayuda. La amenaza, tan clara como el día, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él no solo la estaba amenazando a ella, sino a la vida inocente que llevaba dentro. En ese momento, Elisa supo que no había vuelta atrás. Ya no se trataba solo de proteger a un extraño. Se trataba de proteger su hogar, su futuro, su hijo. ¿No es asombroso de dónde sacamos la fuerza cuando protegemos a quienes amamos? El miedo no desaparece, pero de repente, parece mucho más pequeño que nuestro coraje. Elisa levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, su propio miedo convertido en un acero frío. Le agradezco su preocupación, señor Rourke, pero sé cuidarme sola, dijo, su voz cortante. Como le dije, aquí no hay nadie más que yo. Ahora, le pido que se vaya de mi propiedad. Por un instante, la sorpresa cruzó el rostro de Rourke, reemplazada rápidamente por una diversión cruel. Se rió, una risa corta y sin humor que murió en el aire helado. Se inclinó desde su montura, su rostro desagradablemente cerca, y escupió en la nieve virgen junto a los pies de Elisa. La mancha oscura fue una profanación en la blancura. Como quiera, señora, siseó, pero el invierno es largo, y los lobos siempre encuentran lo que buscan. Se enderezó y tiró de las riendas de su caballo, dándose la vuelta lentamente. Volveré, prometió, la palabra flotando en el aire como una maldición. Elisa se quedó allí, temblando, sin atreverse a moverse, hasta que la figura de Caleb Rourke y su caballo desaparecieron por completo en la cortina de nieve. Solo entonces, el aire que había estado conteniendo salió de sus pulmones en un jadeo tembloroso. Se giró, apoyándose en el marco de la puerta, y vio a Tlanúa. Él había salido de las sombras y estaba de pie en el umbral. En su mano, sin embargo,
Ya no sostenía el cuchillo afilado. En su lugar, sostenía con una delicadeza inesperada la pequeña muñeca de trapo que ella había estado cosiendo para su bebé, un símbolo frágil e inocente de todo lo que ahora ambos tenían que proteger. La tormenta que trajo la llegada de Caleb Rourke se transformó, al anochecer, en una ventisca desatada. El viento rugía contra la cabaña, lanzando nieve y furia contra la ventana. Pero la verdadera tormenta no estaba afuera, sino dentro. Bajo los relámpagos que iluminaban la noche, dos almas heridas compartían el mismo techo, atrapadas en un silencio que pesaba más que el frío. Elisa, sentada junto al fuego, sostenía su muñeca de trapo como un amuleto frágil. Tlanúa, en la puerta, permanecía inmóvil, su figura recortada contra la blancura, vigilante, como si tratara de contener con su sola presencia el caos del mundo y el que llevaba dentro. El miedo era un sabor amargo en la boca de Elisa. La amenaza de Rourke no era vacía. Había visto esa clase de crueldad antes. Pero más que miedo, sentía una rabia fría. Rabia por la injusticia, por la presunción de aquel hombre, por haber traído la fealdad del mundo a su puerta. Después de una hora, se dio cuenta de que ya no sentía la presencia de Tlanúa en la habitación. Un pánico helado la invadió. ¿Se había ido? ¿La había abandonado para enfrentarse sola a lo que viniera? Corrió hacia la puerta y la abrió, y allí estaba él, de pie en medio de la ventisca, sin abrigo, dejando que el viento y la nieve lo azotaran. No se movía, su rostro levantado hacia el cielo oscuro, como si estuviera aceptando un castigo. Con el corazón en un puño, Elisa corrió hacia él. «¡Entra!», le gritó por encima del estruendo del viento. «¡Te vas a morir congelado!». Él bajó la cabeza y la miró. La nieve se acumulaba en sus hombros y su cabello oscuro. En sus ojos había una tormenta de culpa. «Él volverá por mi culpa», dijo, su voz ronca y apenas audible. «Te ha puesto en peligro». Elisa agarró su brazo. Su contacto era firme. «Entra. Ahora». De vuelta al calor de la cabaña, el silencio regresó. Pero esta vez era diferente, cargado de preguntas no formuladas. Fue él quien lo rompió. «¿Por qué?», preguntó. Su voz era un susurro. «¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué le mentiste a ese hombre?». «No». Elisa tardó un largo momento en responder, su mirada perdida en las llamas danzantes del hogar. «Porque sé lo que se siente al ser dado por muerto», dijo finalmente. Su voz temblaba ligeramente. «Sé lo que es que el mundo te dé la espalda y te deje arder». Y entonces, las barreras se rompieron. Con voz temblorosa, ella le habló del incendio. No solo de la muerte de su esposo, sino de la traición de los vecinos que miraron sin mover un dedo mientras su casa ardía. Le confesó la soledad que la consumió después, un silencio tan hondo que casi la deshizo. Él respondió con su propia verdad. No era un guerrero fugitivo, sino un explorador chiricahua. Contó la emboscada de soldados traidores, la masacre que acabó con su familia, con su esposa, con todo lo que amaba. Había sobrevivido, sí, pero sin tribu, sin tierra, sin alma. Un espectro errante que solo entonces comprendía que no era el único viviendo entre las cenizas. ¿Puede el dolor compartido crear un puente entre dos mundos? Quizás es el único material lo suficientemente fuerte para hacerlo. En esa cabaña, rodeados por la furia de la tormenta, una mujer blanca y un hombre apache descubrieron que sus cicatrices, aunque de formas diferentes, hablaban el mismo idioma. «No puedo permitir que te haga daño», dijo Tlanúa, su voz llena de una determinación sombría. «Al amanecer, cuando la tormenta amaine, me iré». «No», respondió Elisa al instante, poniéndose de pie para enfrentarlo. El miedo en su interior había sido reemplazado por una claridad feroz. «No lo entiendes. Si te vas, Rourke te cazará y te matará. Tu muerte no me traerá seguridad, solo me dejará más sola y a su merced. Si te quedas», continuó, dando un paso hacia él, «al menos tendremos una oportunidad. Lucharemos juntos». Él la miró, asombrado por su fuerza. Se acercó a ella hasta que solo unos centímetros los separaron. Apoyó una mano en la pared de madera junto a la cabeza de ella, atrapándola suavemente. Su mirada era intensa, un fuego oscuro en la penumbra. «Volverá por mí», advirtió, su aliento cálido en el aire frío.
Elisa no retrocedió. Levantó la barbilla, sus ojos se encontraron con los de él sin vacilar. Entonces, que venga, susurró ella. Fue un pacto, sellado no con un toque, sino con una promesa silenciosa de resistencia compartida. En ese preciso instante, un relámpago desgarró el cielo nocturno, iluminando la cabaña con un destello blanco y cegador. Por una fracción de segundo, la luz transformó el rostro de Elisa, y en esa luz fantasmal, Tlanugua vio algo que le heló la sangre. En la estructura de sus pómulos, en la intensidad de su mirada desafiante, vio el rostro de su difunta esposa. La visión fue tan real, tan impactante, que dio un paso atrás, levantando una mano temblorosa, no para tocarla, sino como si estuviera viendo a un espíritu. La tormenta había desenterrado un recuerdo, una conexión tan imposible y profunda que lo dejó sin palabras, temblando en el corazón de la ventisca. La paz era una visitante fugaz en su hogar, tan frágil como las primeras flores de primavera que se abrían paso a través de la nieve derretida. Pero un trozo de papel, llevado por el viento, y un mensajero descuidado, amenazaba con quemarlo todo. Habían pasado varias semanas desde la noche de la tormenta, semanas en las que el pacto silencioso entre Elisa y Tlanugua se había fortalecido, convirtiéndose en los cimientos de una nueva vida. La amenaza de Caleb Rourke era una sombra constante en el horizonte, pero en el pequeño mundo de la cabaña habían encontrado un ritmo, una semblanza de normalidad que ninguno de los dos creía posible. El invierno retrocedía lentamente, y con la llegada de la primavera, Tlanugua, ya completamente recuperado, se dedicó a preparar la granja para el futuro. Reparó el techo que goteaba, reforzó la cerca del pequeño corral y ayudó a Elisa a labrar un trozo de tierra para una huerta. Trabajaban lado a lado, a menudo en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de un entendimiento mutuo. Por las tardes, mientras Elisa cosía, él se sentaba junto al fuego y tallaba pequeñas figuras de madera con una habilidad asombrosa. Un ciervo, un oso y un águila con las alas extendidas. Eran para el bebé. Elisa lo observaba. Su corazón se llenaba de una ternura que la asustaba. Un día, mientras ella descansaba, sintió un movimiento vigoroso en su vientre. «Está despierto», dijo con una sonrisa. Tlanugua se acercó, su curiosidad venciendo su habitual reserva. Elisa, sin dudarlo, tomó su mano grande y áspera y la colocó sobre la curva de su vientre. Al principio, él se tensó, pero luego, una nueva patada, fuerte y clara, se sintió bajo su palma. Una expresión de pura maravilla transformó el rostro de Tlanugua. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, compartieron una alegría tan pura y profunda que borró todas las sombras del mundo exterior. En ese momento, no eran una mujer blanca y un hombre apache, eran simplemente dos personas esperando la llegada de una nueva vida. Su frágil santuario fue profanado una tarde por la llegada inesperada de un cartero de San Lorenzo. Era un hombre joven, su caballo resoplaba por el esfuerzo y parecía perdido. «Disculpe, señora», dijo, secándose el sudor. «Una ráfaga de viento me sacó del camino. ¿Podría darme un poco de agua?» Mientras Elisa iba a buscarla, el joven intentó reajustar las alforjas de su caballo. Una nueva ráfaga, más fuerte esta vez, arrancó un fajo de papeles de una bolsa mal cerrada y los esparció por el suelo embarrado. El cartero, avergonzado, se apresuró a recogerlos. Elisa y Tlanugua salieron a ayudarlo. Fue entonces cuando Tlanugua se quedó paralizado. A sus pies, medio cubierto de lodo, había un cartel de «Se busca». El retrato era un dibujo tosco y brutal, pero era inconfundiblemente él. Tel, se busca. Debajo, en letras grandes, estaban las palabras traición y asesinato. Se ofrecía una recompensa considerable por su captura, vivo o muerto. Elisa intentó cubrir el cartel con el pie, pero ya era tarde. Tlanugua lo había visto. El joven cartero, ajeno a la tensión, terminó de recoger sus cosas. Agradeció a Elisa por el agua y se marchó a toda prisa, dejando el cartel olvidado en el suelo. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Tlanugua se inclinó y recogió el papel. Sus dedos temblaban ligeramente. No había ira en su rostro, solo una tristeza profunda y agotada. A veces, el mundo intenta decirnos quiénes somos,
nos pone una etiqueta basada en el miedo y el prejuicio. ¿Pero qué define a una persona? ¿Las palabras escritas en un papel o los actos silenciosos de bondad que nadie ve? Ahora lo ves, dijo Tlanúa en voz baja, sin levantar la vista del cartel. Ves al monstruo que has acogido en tu casa. Elisa le quitó el papel de las manos. Sus ojos recorrieron las palabras venenosas y luego se posaron en el rostro del hombre que tenía delante. Vio al hombre que había reparado su puerta, que había cortado su leña, que había tallado juguetes para su hijo nonato y cuya mano había temblado de asombro al sentirlo moverse. Con un movimiento rápido y decidido, mirándolo directamente a los ojos, rompió el cartel en 2 y luego en 4, dejando que los pedazos cayeran al suelo. «Yo no veo a ningún monstruo», declaró, su voz firme y clara. Un ancla en medio de la tormenta. «Yo solo veo al hombre que me trajo leña en una noche de ventisca. Ese papel y sus mentiras no significan nada aquí. Estás a salvo en esta casa». Una emoción cruda y vulnerable brilló en los ojos de Tlanúa, un destello de gratitud tan inmenso que le robó las palabras. Pero antes de que pudiera responder, su expresión cambió. Su mirada se desvió más allá de ella, hacia el camino que llevaba a San Lorenzo. Su rostro se endureció. La máscara del guerrero regresó. «No es a mí a quien tienes que convencer», dijo en voz baja. Elisa se giró, siguiendo su mirada. A lo lejos, apenas visible contra el cielo del atardecer, una pequeña columna de polvo se elevaba perezosamente. No era un mensajero perdido, era un jinete solitario, y se movía con un propósito lento y deliberado. Se dirigía directamente hacia ellos. La niebla llegó esa tarde, espesa y gris, aferrándose a la tierra como un sudario. Se arrastró desde el río, silenciosa e implacable, subió por las colinas y envolvió la pequeña cabaña en un silencio antinatural, ahogando el sonido y la luz. Había venido a presenciar una batalla, la de una vida que luchaba por terminar y la de otra que luchaba por comenzar. Tlanúa sintió la llegada del jinete mucho antes de verlo. Fue una opresión en el aire, una quietud cargada de malicia que erizó el vello de sus brazos. El mundo se había quedado demasiado quieto. Con una calma letal, se dirigió a Elisa. «Quédate dentro», le ordenó. Su voz era un susurro grave. «Atranca la puerta, y pase lo que pase, no salgas». Ella asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo, y obedeció. Él salió al exterior, tomando el hacha de leñador del cobertizo. Su peso era familiar, una extensión mortal de su voluntad. Se plantó en medio de la bruma, un guardián solitario en el umbral del infierno, esperando. En el video anterior les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache que tenía la cabeza cubierta. En este video, veremos cómo la mujer salva al hombre apache herido y qué rumbo tomará su vida después. Caleb Rourke no llegó al galope. Emergió de la niebla como una aparición, su caballo moviéndose con una lentitud deliberada, su figura oscura recortada contra el velo gris. Parecía un demonio surgido de un mal sueño. Se detuvo a unos 20 pasos de la cabaña, y esta vez no había sonrisa falsa en su rostro, solo una máscara de odio puro y retorcido. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de una serpiente, se fijaron en Tlanúa. «Sabía que te encontraría aquí», escondido detrás de las faldas de una mujer, siseó, su voz cortando el aire húmedo. «Siempre buscando a alguien más débil para protegeros. Pero se acabó. He venido a llevarme lo que es mío. Tu cabellera. No encontrarás nada aquí salvo tu propia muerte», respondió Tlanúa. Su voz era un gruñido bajo, una vibración que parecía nacer de la propia tierra. «Esta no es tu lucha. Date la vuelta y vete mientras puedas». Rourke soltó una carcajada que resonó de forma extraña en la niebla, un sonido agrietado y sin alegría. «¿No es mi lucha? Tú y tu especie nos lo quitaron todo. Vinimos a esta tierra a traer la civilización, a traer orden, y vosotros la infestasteis con vuestra salvajería. Esta lucha no terminará hasta que el último de vosotros sea borrado de la faz de la tierra». Con un grito animal, espoleó a su caballo hacia adelante, desenvainando un largo cuchillo de caza de su cinturón, su hoja brillando débilmente en la luz difusa. Tlanúa no esperó. Se lanzó a un lado en el último segundo. El caballo pasó rozándolo. Aprovechando el impulso, balanceó el hacha con todas sus fuerzas. No apuntó al jinete, sino a la pata del caballo. Rourke aulló de dolor y rabia cuando el metal le rozó el muslo, pero saltó de la silla de montar justo a tiempo,
cayendo pesadamente al suelo embarrado mientras su montura se desplomaba. Ahora estaban a pie, dos depredadores en un ruedo de niebla y barro. La batalla había comenzado. Era una lucha brutal y primitiva. El hacha de Tlanúa era pesada y letal, pero lenta. El cuchillo de Rourke era rápido y vicioso. Chocaban en la niebla, un torbellino de gruñidos, maldiciones y el sonido sordo de los golpes. El barro resbaladizo los hacía tropezar, convirtiendo la lucha en una danza caótica de vida o muerte, donde cada movimiento en falso podía ser el último. Dentro de la cabaña, Eliza escuchaba, con el corazón en la garganta, cada golpe un martillazo contra sus costillas. No podía quedarse de brazos cruzados, una espectadora impotente de un destino que también era el suyo. Desobedeciendo la orden de Tlanúa, descorrió el cerrojo y abrió la puerta a una rendija. Salió al porche justo a tiempo para ver a Rourke lanzar un puñado de barro a los ojos de Tlanúa, cegándolo momentáneamente. Aprovechando la ventaja, Rourke se abalanzó sobre él. Eliza gritó su nombre, un sonido agudo de puro terror. Su grito distrajo a Rourke por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Tlanúa, limpiándose los ojos, se recuperó y empujó a su atacante con una fuerza descomunal. Rourke, desequilibrado, tropezó hacia atrás, directamente hacia Eliza. Ella intentó apartarse, pero sus movimientos eran lentos, torpes por el embarazo. Rourke la agarró. Su brazo era un torniquete de acero alrededor de su cuello. El olor a sudor y tabaco rancio la ahogaba. La usó como escudo humano. «¡Quieto!», le gritó a Tlanúa, «o la mato aquí mismo». Tlanúa se congeló, el hacha a medio levantar, su rostro una máscara de furia impotente. En ese momento de tensión insoportable, Rourke, en un acto de pura maldad, la empujó violentamente. Eliza voló por los escalones del porche y cayó pesadamente sobre el suelo helado y embarrado. Un grito desgarrador escapó de sus labios, un sonido que no era de miedo, sino de un dolor agudo y visceral que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Se llevó las manos al vientre, su rostro se contrajo en una mueca de agonía. El mundo se redujo a un punto de dolor cegador. La primera contracción la golpeó con la fuerza de un rayo, brutal e innegable. Su cuerpo la había traicionado. El bebé venía. Ahora, en los momentos más crudos de la existencia, la vida y la muerte a menudo bailan juntas, una danza terrible y hermosa. El grito de Eliza cambió algo en Tlanúa. El guerrero que luchaba por sobrevivir desapareció. La estrategia, el miedo, el dolor de sus propias heridas, todo se desvaneció. En su lugar surgió algo más antiguo, más primario. Un protector, un compañero, un padre. Un rugido animal brotó de su garganta, un sonido de pura furia y desesperación que hizo que hasta la niebla pareciera retroceder. Ya no le importaba su propia vida, solo había un objetivo: eliminar la fuente del dolor de ella. Se lanzó hacia adelante, ignorando el cuchillo que Rourke blandía. La hoja le abrió un corte profundo en el brazo, pero ni siquiera pareció notarlo. Era una fuerza de la naturaleza. Lo embistió con el peso de todo su cuerpo, derribándolo. La lucha que siguió fue breve y terrible. Tlanúa era todo furia y precisión letal. Golpeó, arañó y luchó hasta que desarmó a Rourke. El cuchillo voló y se perdió en la niebla. Por un momento, los dos hombres rodaron por el barro, intercambiando golpes desesperados. Eliza, en el suelo, soltó otro gemido. Una nueva ola de dolor la sacudió. Ese sonido fue la sentencia de muerte de Rourke. Tlanúa se puso por encima de él, inmovilizándolo. Levantó el hacha, sus músculos tensos, sus ojos ardiendo con la luz de 1000 fuegos, y con toda la fuerza de su amor y su rabia, la dejó caer. No hubo un grito, solo un sonido sordo y definitivo, que fue absorbido por la tierra húmeda. El mundo pareció quedarse en silencio. La niebla lo envolvía todo. Tlanúa se quedó arrodillado, jadeando, con la sangre de su brazo mezclándose con el barro y la lluvia que comenzaba a caer. La victoria no le trajo ningún alivio, solo un vacío helado. Entonces, escuchó el sonido que lo devolvió a la realidad. La respiración entrecortada y dolorosa de Eliza. Se levantó, dejando el hacha donde había caído, y corrió hacia ella. Estaba pálida, temblando, sus ojos llenos de miedo y dolor. «El bebé», susurró ella. «Ya viene». Él la miró, y en ese instante, la batalla contra Caleb Rourke pareció insignificante.
Una simple escaramuza antes de la verdadera guerra por la vida. Con una delicadeza que contradecía la violencia de hacía unos momentos, la levantó en sus brazos heridos. «Te tengo», susurró. Su voz era una promesa. «Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí». La llevó hacia la cabaña, hacia el calor y la seguridad. Al hacerlo, su mirada pasó por encima del cuerpo inmóvil de Rourke, caído boca abajo en el lodo. Un charco oscuro comenzaba a extenderse lentamente a su alrededor, diluido por la lluvia incipiente. ¿Estaba muerto o solo inconsciente? No había tiempo para comprobarlo. No había tiempo para nada más que para la vida que luchaba por nacer. A la parpadeante luz del fuego, rodeados por los fantasmas de la violencia que aún acechaban afuera en la niebla, un nuevo sonido atravesó el silencio. No fue un grito de dolor, sino el primer aliento de una nueva vida. Tlanugua había depositado a Elisa con sumo cuidado sobre un lecho de todas las mantas y pieles que pudo encontrar, creando un nido improvisado junto al hogar. El mundo exterior, con su barro, su sangre y el cuerpo inmóvil de Caleb Rourke, dejó de existir. Su universo se había reducido a las 4 paredes de la cabaña y a la tarea monumental que tenían por delante. La herida en el brazo de Tlanugua manaba sangre, un recordatorio sombrío de la batalla, pero él la ignoró, arrancando un trozo de tela de su propia camisa para vendarla con torpeza, su atención fija por completo en Elisa. Ella estaba aterrorizada, agotada y al borde de sus fuerzas, pero una determinación primordial se apoderó de ella. Su cuerpo sabía lo que tenía que hacer. «Agua», susurró, y él estuvo a su lado al instante, sosteniendo un cazo en sus labios. «Necesito que me escuches», dijo entre jadeos. Cada palabra un esfuerzo. Él asintió, sus ojos oscuros llenos de una concentración feroz. Lo que siguió fue un calvario y un milagro. Fue un trabajo de parto crudo y difícil, desprovisto de cualquier comodidad, salvo el calor del fuego y la presencia constante de Tlanugua. Él se convirtió en sus manos y su fuerza, siguió sus instrucciones al pie de la letra. Sus manos, que minutos antes habían empuñado un hacha con furia letal, eran ahora sorprendentemente gentiles. La sostuvo durante las contracciones, le secó el sudor de la frente con un paño fresco y le susurró palabras de aliento en su propia lengua, sonidos graves y rítmicos que, aunque ella no entendía, la anclaban, dándole fuerza. En medio del dolor, Elisa se aferró a él, a este hombre que había entrado en su vida como una tormenta, y que ahora era su único puerto seguro. Las horas se desdibujaron. Afuera, la lluvia comenzó a lavar la sangre de la tierra. Adentro, la lucha por la vida alcanzó su cenit. Y entonces, con un último grito que pareció desgarrar el alma de Elisa, todo terminó. El silencio que siguió fue profundo, absoluto, y en ese silencio se escuchó un llanto. Débil al principio, luego más fuerte y exigente. Un sonido perfecto, el más hermoso que ambos habían oído jamás. ¿Hay algo más poderoso en este mundo que la fuerza de una madre, o más milagroso que el primer llanto de un recién nacido que desafía a la muerte misma? Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Elisa se derrumbó sobre las mantas, exhausta, pero triunfante. Tlanugua, con una reverencia que rozaba lo sagrado, cortó el cordón con su cuchillo, limpio ahora, y envolvió al pequeño y resbaladizo ser en el paño más limpio que pudo encontrar. Era una niña, pequeña, arrugada y absolutamente perfecta. Él fue el primero en sostenerla. El guerrero que había perdido a su gente, el hombre que creía haber olvidado cómo sentir algo más que dolor, miró el pequeño rostro y sintió que su corazón roto se recomponía, pieza por pieza. Le acarició la mejilla con un dedo manchado de sangre y barro, maravillado por la fragilidad y la fuerza contenidas en ese pequeño cuerpo. Con infinito cuidado, se arrodilló y le entregó la bebé a Elisa. Ella la acunó contra su pecho, y la niña, instintivamente, dejó de llorar. Madre e hija se encontraron por primera vez. Después de un largo rato, Elisa levantó la vista hacia Tlanugua, que las observaba desde la penumbra. Una sonrisa débil pero genuina curvó sus labios. «Lo logramos», susurró. Luego, su sonrisa vaciló, y una sombra de la vieja inseguridad, de su miedo más profundo al abandono, cruzó por sus ojos. «Te irás ahora, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. «La amenaza se ha ido»,
Eres libre. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Tlanugua la miró, luego a la pequeña vida acunada en sus brazos, y finalmente hacia la puerta de la cabaña, que había quedado entreabierta, una invitación a la noche, al mundo salvaje y a la libertad solitaria que había conocido durante tanto tiempo. Se levantó lentamente, y por un instante, el corazón de Elisa se detuvo, creyendo que sus miedos se hacían realidad. Pero él no se dirigió hacia la noche. Se dirigió a la puerta y, con un gesto deliberado y firme, la cerró, deslizando el pestillo que él mismo había reparado. El sonido del cerrojo encajando fue definitivo, un punto final a su vida anterior. Regresó junto a ella y se arrodilló, su rostro a la altura del de ella. «Tu gente me llama salvaje porque no tengo un hogar», dijo en voz baja, su mirada intensa y llena de una emoción cruda. «Se equivocan». Extendió la mano, no para tocarla a ella, sino para posar un dedo suavemente sobre la cabeza de la bebé. «Esto», susurró, su voz quebrada por la emoción, «es un hogar. Esta familia es mi tribu. No me voy a ninguna parte». Mientras compartían ese momento de paz y promesa, la pequeña mano de la bebé se agitó y se cerró instintivamente alrededor del dedo de Tlanugua. Un calor se extendió por su brazo, una conexión innegable. Fue entonces cuando lo vio. En la diminuta muñeca de la niña, justo donde su dedo descansaba, había una marca de nacimiento, una pequeña mancha de pigmento oscuro, con la forma inconfundible de una estrella. La misma marca en el mismo lugar que había tenido su hermana pequeña, arrebatada de su vida hacía tantos años en la masacre. El aliento se le atascó en la garganta. No era una coincidencia, era una señal. Los espíritus de sus antepasados le estaban diciendo que, después de un largo y doloroso viaje, finalmente, había llegado a casa. El sol se elevó sobre San Lorenzo, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, como una promesa susurrada, después de una larga noche de pesadillas. La tormenta había pasado, llevándose consigo la niebla y la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, el humo que ascendía de la chimenea en la colina no era una señal de aislamiento, sino el testamento silencioso de una familia que estaba naciendo. El mundo, lavado por la lluvia, parecía nuevo, fresco y lleno de posibilidades. Dentro de la cabaña, reinaba una paz que parecía casi un milagro. Tlanugua había trabajado durante las últimas horas de la noche, había limpiado los restos del parto, avivado el fuego hasta convertirlo en un corazón cálido y resplandeciente, y había trasladado a Elisa y a la bebé a la cama, el único verdadero lecho de la casa. Ahora, con la primera luz del alba entrando por la ventana, la escena era de una serenidad doméstica. Elisa estaba recostada contra las almohadas, amamantando a su hija, su rostro cansado pero iluminado por una luz interior. La pequeña, a quien en su corazón ya había empezado a llamar Lina, que significaba luz, se alimentaba con una calma instintiva. Sentado en una silla baja junto a la cama, Tlanugua tallaba en silencio. La figura de madera en sus manos había tomado la forma definitiva de un águila en pleno vuelo, cada pluma detallada con una precisión asombrosa. No era solo un juguete, era una bendición, un talismán de fuerza y libertad para la nueva vida que había ayudado a traer al mundo. Sus movimientos eran lentos, deliberados, y sus ojos se desviaban constantemente del trozo de madera a las dos figuras en la cama, asegurándose de que no les faltara nada. La marca en forma de estrella en la muñeca de la niña era un secreto cálido en su corazón, un ancla que lo ataba a ese lugar de una manera que nunca creyó posible. «Nunca pensé que volvería a sentirme segura», confesó Elisa en voz baja, su voz apenas un susurro en la quietud de la mañana. Su mirada estaba fija en el rostro de su hija, pero sus palabras eran para él. Tlanugua detuvo su cuchillo, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. «Y yo nunca pensé que tendría una razón para querer estarlo», respondió él. Su voz era grave y sincera. «¿No es maravilloso cómo la esperanza puede encontrar el camino de vuelta a nosotros, incluso cuando hemos atrancado todas las puertas? A veces, llega en la forma de un amanecer después de la tormenta, o en el rostro de un niño que duerme en paz». Después de un rato, Tlanugua se levantó y salió de la cabaña. Necesitaba ver el mundo a la luz del día, asegurarse de que la pesadilla había terminado de verdad.
El aire de la mañana era frío y limpio. No había ningún rastro de Caleb Rourke. El cuerpo, el hacha, el cuchillo, todo había desaparecido. En el barro, solo quedaban las huellas de la lucha y un rastro confuso que se alejaba de la cabaña, sugiriendo que alguien, herido, se había arrastrado o había sido ayudado a marcharse. Tlanúa no sintió triunfo ni alivio por la violencia. Solo sintió una profunda calma. El ciclo de odio que lo había perseguido finalmente se había roto. Elisa lo observaba desde la ventana de la cabaña. Lo vio de pie, de cara al sol naciente, su silueta recortada contra el cielo brillante. No vio a un guerrero acosado ni a un fugitivo. Vio a un guardián. Vio al hombre que había luchado por ella, que la había guiado en su momento más oscuro, que había sostenido a su hija con manos reverentes. Vio a su compañero. Cuando Tlanúa regresó al interior, sus ojos se encontraron a través de la habitación. Y entonces, por primera vez, Elisa le dedicó una sonrisa. No era la sonrisa débil y cansada de la noche anterior. Era una sonrisa genuina, radiante, sin rastro de miedo ni de desconfianza. Una sonrisa que iluminó su rostro y llegó hasta lo más profundo de su alma. Él se quedó inmóvil por un instante, como si no estuviera seguro de lo que estaba viendo. Y luego, lentamente, le devolvió la sonrisa. Fue algo torpe, poco acostumbrado, pero transformó su rostro severo, borrando las líneas de dolor y cautela. En esa sonrisa compartida, en el silencio de la mañana, se dijeron más de lo que las palabras podrían expresar jamás. Fue el verdadero comienzo de su historia. La paz del momento fue interrumpida por un sonido del exterior, el trote lento y constante de un caballo. La tensión regresó al instante. Tlanúa se movió hacia la puerta, su cuerpo de nuevo en alerta. Pero este jinete no se acercaba con la prisa amenazante de Rourke. Se movía lentamente, sin agresividad. Se detuvo a una distancia prudente de la cabaña. Era un hombre mayor, con el pelo blanco y un rostro surcado de arrugas amables. Llevaba el maletín de cuero negro de un médico. El anciano doctor de San Lorenzo se quedó junto a su caballo, esperando, como si supiera que no debía acercarse sin ser invitado. Alguien en el valle debió de haber oído la lucha. Alguien debió de haber cabalgado en busca de ayuda, pero la pregunta que flotaba en el aire de la mañana era, ¿quién? ¿Y por qué? El tiempo, como el río cerca de San Lorenzo, fluye onward, suavizando las piedras más afiladas del recuerdo, hasta convertirlas en guijarros del pasado. La historia de la mujer solitaria y el guerrero apache se convirtió en una leyenda silenciosa en el valle, una historia susurrada alrededor de las hogueras en las noches frías. Pero para Elisa, Tlanúa y la pequeña Lina, no fue un final, fue simplemente el comienzo. El doctor que llegó aquella mañana de su nacimiento fue el primer puente que cruzaron de vuelta al mundo. Se llamaba Samuel Blackwood, un hombre cuyas manos amables habían traído al mundo a la mitad de los niños de San Lorenzo. No hizo preguntas sobre el hombre apache herido, ni sobre el rastro de violencia que la lluvia casi había borrado. Solo atendió a Elisa y a la bebé con una profesionalidad tranquila. Antes de irse, le contó a Elisa que había sido un viejo granjero solitario de una propiedad vecina quien había cabalgado hasta el pueblo. El hombre, un recluso que rara vez hablaba con nadie, había oído los gritos de la lucha y, eligiendo la compasión por encima del prejuicio, había ido a buscar ayuda. Fue un pequeño acto de bondad en un mundo que les había mostrado sobre todo crueldad, y significó para Elisa más que 1000 palabras. El mundo, quizás, no estaba completamente perdido. Un año después, la cabaña apenas se reconocía. Con la ayuda de Tlanúa, se había transformado. Había un pequeño corral nuevo, un porche más ancho, y una huerta próspera que prometía una cosecha abundante. La vida había echado raíces profundas en ese trozo de tierra. Su día a día era una mezcla armoniosa de dos mundos. Por las mañanas, Tlanúa le enseñaba a Lina, que ya daba sus primeros pasos vacilantes, los nombres de los pájaros en lengua apache mientras estos cantaban en los árboles. Por las noches, Elisa le cantaba a su hija las mismas canciones de cuna que su madre le había cantado a ella, su voz suave llenando la pequeña casa de calor. La gente de San Lorenzo aprendió a dejarlos en paz. La historia de lo que había sucedido con Caleb Rourke se extendió, contada en fragmentos por el viejo granjero. Descubrieron que Rourke no era un agente de la ley, sino un cazarrecompensas cruel con un historial de violencia. Al enfrentarse a la verdad,
el miedo del pueblo se transformó en un respeto a regañadientes. Cuando Elisa y Tlanúa viajaban al borde del pueblo para comerciar pieles por harina y sal, ya no recibían miradas hostiles, sino asentimientos silenciosos, un reconocimiento tácito a la familia que había sobrevivido en la colina. Habían demostrado que el coraje y el amor podían florecer en los lugares más inesperados. Una tarde, a finales del verano, los tres estaban sentados en el porche, observando cómo el sol se derretía en el horizonte, pintando el cielo de colores imposibles. Lina jugaba en el suelo con el águila de madera que Tlanúa le había tallado. Sus risas eran como campanitas en el aire quieto. Tlanúa estaba sentado en el escalón más alto, su espalda recta, su mirada fija en el valle. Era una postura que Elisa conocía bien, la del vigilante, la del guerrero que nunca bajaba la guardia. Pero algo en su quietud había cambiado. Ya no había tensión en sus hombros, ni una alerta constante en sus ojos. Elisa se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Él la rodeó con su brazo herido. La cicatriz era un recuerdo plateado de la batalla que les había dado esta paz. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja, «ya no tienes que montar guardia». Él permaneció en silencio por un largo momento. El único sonido era la risa de su hija y el canto de los grillos. Luego, giró la cabeza y la miró, y en sus ojos, ella vio un océano de paz. Vio al hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Miró a Lina, que ahora intentaba ponerle una flor en el pelo, luego a la cabaña, su hogar, con la cálida luz del fuego brillando a través de la ventana. «No estoy vigilando», dijo. Su voz era un susurro lleno de una certeza absoluta. «Estoy en casa». Y en el resplandor dorado del sol poniente, esa simple verdad lo llenó todo. Ya no eran dos almas rotas escondiéndose del mundo. Eran una familia, completa, sanada. Su campo silencioso ya no era un lugar de soledad, sino un santuario de amor, un testimonio de que incluso en la tierra más dura, la vida y el amor siempre encuentran la manera de florecer. La historia de Elisa y Tlanúa nos recuerda que los lazos más fuertes a menudo se forjan en los inviernos más duros. Su viaje no fue simplemente el de dos extraños que encontraron refugio, sino el de dos almas que, en medio del prejuicio y la pérdida, eligieron la compasión por encima del miedo. Nos enseñan que la familia no siempre es la sangre que compartimos, sino el hogar que construimos en el corazón de otra persona, un santuario edificado con respeto, valentía y la silenciosa promesa de no dejar que el otro caiga. Su amor, nacido en un campo silencioso, se convirtió en un faro de esperanza. A veces, el acto de bondad más pequeño, como abrir una puerta en medio de una tormenta, es la única semilla que se necesita para que un desierto vuelva a florecer en el alma. Tómate un momento para reflexionar sobre su historia. Si este relato ha tocado tu corazón, considera compartir su calidez con quienes la necesitan. A continuación tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo, porque al final, cada vida es una historia, y cada acto de amor es un capítulo que merece ser contado. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de tu canal de historias.